Bueno, después de lo que hemos visto, lo que observan ahora es lo que podríamos considerar como una forma de parche ecológicamente óptima. Es decir, si tuviéramos que dejar un parche en un área a donde estamos reduciendo la cantidad de bosque nativo, intercalándolo con agricultura y demás, este, dentro de lo que es el diseño, esta sería una forma apropiada. Tendríamos un área núcleo, como se observa acá, tendríamos bordes que plantearían algunas interacciones con las áreas adyacentes. Es un borde que no es recto, tampoco es totalmente curvilíneo. Por otro lado, estos brazos, estas salidas, podrían actuar como túneles de dispersión, es decir, por acá se podrían movilizar diferentes especies, se podrían transportar a lo largo de este corredor para dispersarse hacia áreas distantes. Por otra parte, estos mismos brazos, por decirlo de alguna forma, pueden tener una función importante para captar especies que se están movilizando dentro de la matriz, intersectan estos brazos y a partir de esto pueden penetrar hacia el interior del área núcleo. Es importante, como ustedes podrán ir viendo, que en el funcionamiento del paisaje hay muchos aspectos que nos interesan. Nosotros podemos actuar para que el funcionamiento del paisaje sea de una forma o sea de otra. El tamaño de los parches, los bordes, etc. También la orientación de los parches es importante. Si acá tenemos un área fuente, es decir, un área que puede ser un área de bosque de gran extensión y una serie de parches próximos a esta área de borde, la posición relativa que tengan los parches con respecto, la orientación que tengan los parches con respecto a esta matriz, pueden tener un impacto distinto sobre la dispersión. Si, como se observa en este caso, el eje mayor del parche es paralelo a la ruta de dispersión o es perpendicular a la ruta de dispersión, van a tener un efecto diferente. En una situación como esta, vamos a tener una mayor probabilidad de que ocurra una recolonización del parche cuando algunas especies se pierden. La recolonización es mayor en la medida en la que esto tenga esta disposición. Hay algunos aspectos importantes con respecto a los corredores. Estamos saliendo de parches, ahora estamos hablando de los corredores. ¿Qué función cumple un corredor? Acuérdense que un corredor es un tipo de parche longitudinal, más ancho, menos ancho, etcétera, que puede ser desde los arbustales que están a lo largo de una banquina, como pueden ser corredores de bosque que unen diferentes parches de bosques en un área determinada. Un corredor también puede llegar a ser un curso de agua, bueno, distintos tipos de corredores. Estamos hablando, en este caso, fundamentalmente de vegetación. Estas son las 5 funciones que cumplen los corredores. La función de hábitat, la función de conducción, es decir, el corredor puede tener una función para la conducción de especies a lo largo del mismo. Puede tener una función de filtro, por ejemplo, piensen en los corredores que están a lo largo de los cursos de agua. Esos corredores a lo largo de los cursos de agua pueden tener un efecto de filtro sobre el agua que escurre con un cierto contenido de fertilizantes o de plaguicidas que se han aplicado en los campos de cultivo. Tiene una función de filtro importante. Puede tener una función de fuente, es decir, desde los corredores pueden derivar especies que colonizan áreas vecinas. Puede tener un efecto de sumidero, es decir, la función de filtro significa que algunos componentes que vienen desde el exterior del corredor y lo atraviesan, algunos quedan y otros siguen de largo, digamos. Cuando hablamos de sumidero, estamos hablando de una función de detención, es decir, no pasa nada, son detenidos. Es decir, hay algunos elementos que son filtrados, reducido su abundancia, su densidad, y otros son retenidos, efectivamente. Bueno, un corredor que tiene una forma óptima tiene un alto nivel de todas estas funciones. Este es un corredor que está fragmentado. Entonces, ¿qué pasa con estas funciones? Cuando el corredor está fragmentado, como hábitat, hay poca diferencia entre un corredor con forma óptima y otro que está fragmentado. Con respecto a la conducción, hay una reducción en el movimiento de las especies que son de interior, básicamente, porque las especies que son de borde,
cuando el corredor está fragmentado, como tienen hábitos que le permiten también movilizarse por la matriz que está acá afuera, pueden con bastante facilidad seguir su camino, pero las del interior, cuando esto está interrumpido, tienen dificultades. Con respecto a la función de filtro del corredor, bueno, acá como barrera ya pierde efectividad porque esto no es continuo. En estos espacios abiertos, digamos, el pasaje de determinado tipo de sustancias o de elementos no es muy efectivo. Como fuente no hay muchas diferencias y como sumidero tiene una reducción en la capacidad para absorber componentes por esta interrupción. Es decir, que algunas funciones tienen bajo nivel. Cuando el corredor es angosto, a diferencia del corredor fragmentado, si lo comparamos con el que tiene forma óptima, vamos a tener que hay pocas especies de interior. Como hábitat se reduce esto. Como conducción hay poco movimiento en un corredor angosto de las especies que son propias del interior de los parches. Como filtro, estas barreras no son muy efectivas precisamente porque el ancho que tienen es reducido. Eso hace que muchos elementos puedan atravesar el corredor. Con respecto a la función de fuente, hay ciertas especies que ya no van a estar, particularmente las especies de interior, y como desde el punto de vista de la función de sumidero hay una capacidad de absorción limitada, lo que se ve es que todas las funciones en los corredores angostos se ven de alguna manera limitados. Es decir, si hay que elegir entre un corredor de forma óptima, es decir, entre un corredor fragmentado y uno angosto, en todo caso el corredor fragmentado nos reduce menos las funciones que uno angosto. Existe el concepto de gap, deriva del inglés. Gap podemos castellanizarlo diciendo que es el claro, es decir, es una interrupción que se da en un corredor. Esto que se está dibujando está indicando los movimientos que una especie puede estar desarrollando. Una especie que tenga esta capacidad de movimiento, insectos por ejemplo, determinados tipos de insectos, se van a encontrar que esta separación que tenemos, este gap, este claro, es demasiado grande para que este movimiento se pueda producir. Bueno, la escala de movimientos se combina con el tamaño del gap para definir el movimiento que se puede llegar a dar. Cuando el corredor tiene una reducción en el tamaño del claro, como ocurre en este caso, esta especie que no podía desplazarse a lo largo del corredor sí puede hacerlo. Es decir, que cuando se diseñan los corredores es importante que combinemos digamos, el largo del gap con el movimiento de las especies que por ahí nos interesa conservar. Bueno, acá lo que podemos observar es que no solamente nos interesa la distancia o el tamaño o la extensión del claro, sino que nos interesa de qué naturaleza es la matriz dentro de la cual ese corredor está. Cuando la matriz es similar al corredor, es posible que el movimiento no se vea interrumpido. Por ejemplo, esto puede ser una matriz agrícola muy diferente, el campo de agricultura, de lo que es el corredor, que puede ser un corredor boscoso, digamos. Por lo tanto, el movimiento de una especie como esta se interrumpe, mientras que en una situación como esta, donde la matriz puede llegar a ser una sabana o puede llegar a ser un parque, y esto es un corredor de bosque, ese movimiento no se ve afectado en absoluto. Cuando de alguna manera estamos diseñando parches y nos interesa que estos parches puedan comunicarse de alguna manera con los corredores, ¿qué tenemos en cuenta en el diseño de estos parches? ¿Qué es más importante? Que estructuralmente los parches sean parecidos a los corredores, es decir, estructuralmente sería que si el corredor tiene árboles, arbustos y pastos altos, el parche tiene que tener lo mismo. Se entiende que para el movimiento de especies de interior entre el parche es preferible que la similitud sea florística, no solamente que haya árboles, sino que estén las mismas especies de árboles en un caso y el otro.
Sin embargo, lo que parece ocurrir es que en la mayoría de los casos, para que haya un movimiento efectivo desde parches a corredores, alcanza con que la estructura sea parecida.